el punto final a la conocida como segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. Y qué mejor que comenzar, como ya estamos acostumbrados, mostrando el esquema general de la sectorización que hiciera el doctor Hammer para la exposición de los temas de toda la nueva medicina germánica y de la caracterización de las leyes biológicas que conforman la estructura teórica y base funcional del manejo y de la explicación de las llamadas enfermedades concebidas por esta nueva medicina germánica como programas biológicos especiales y sensatos de la naturaleza. Aquí, ya es bien conocido, aparecen los colores que caracterizan los diversos sectores. Partimos del paleoencéfalo, es decir, el céfalo arcaico, antiguo, constituido por el tronco cerebral, que aparece en amarillo en el esquema, y también, formando parte del paleoencéfalo, el cerebelo. Observemos también que adicionalmente está, como formando parte ya del programa estructurado de la sectorización encefálica, el neoencéfalo, sí, encéfalo nuevo, encéfalo moderno, que está conformado por la médula cerebral, que observen la diferencia con respecto al cerebelo. Allá en el cerebelo el fondo es de un color naranja con líneas en amarillo, mientras que la médula cerebral tiene también el color naranja, pero líneas o surcos en rojo. También formando parte del neoencéfalo tenemos la corteza cerebral, que estaría en rojo. Por último, un sector intermedio, que ahí está demarcado por ese pequeño óvalo, que como se encuentra entre ambos, bueno, se le denomina como mesencéfalo, y que juega tan importante papel como en el tránsito del comportamiento de los dos sectores encefálicos. Sería una especie de, observen que está conformado por el tronco cerebral, o forma parte del tronco cerebral, tiene el fondo amarillo, pero las líneas están en naranja. Este mesencéfalo lo veremos en el transcurso de nuestras charlas como un caso muy especial, pero ahora vamos a tratar en particular lo que se ha denominado como enfermedades frías y calientes. Retomamos un esquema también bien conocido por nosotros. Es el clásico sistema de presentación de la interrupción de la normotonía o eutonía, que está aquí, no está aquí realmente representada en este momento, porque estaría aquí como precedente al proceso que ahora vamos a ver, en el que ocurrió un DHS y hasta el momento en que ocurre la conflictolisis, CL, representado en el esquema, transcurre toda la fase CA o de conflicto activo, una fase simpático-tónica, que es permanente. Esta simpaticotonía no alterna día-noche como en el biorritmo normal, porque se ha producido una situación traumática que interfiere con los mecanismos normales de la existencia, y esta simpaticotonía permanente genera un estrés y unas situaciones de tensión hasta el momento en que se resuelve el conflicto, que es la llamada conflictolisis, que marca como una especie de frontera hacia la fase reparadora, cuya primera parte es la llamada fase postconflictolítica, postconflictolítica porque es posterior al conflicto, o exudativa. Le sigue, formando parte del mismo proceso de resolución o de reparación, una dramática fase intermedia que es la PCL-EP, como observan allí, o postconflictolítica, o sea que es posterior al conflicto, de epicrisis o epileptoide o epiléptica, por eso CE, que es la llamada crisis epileptoide o epiléptica. Y por último, culminando esta fase,
combinando este periodo reparador, la fase PCLB, que es la fase post-conflictolítica, o sea, posterior al conflicto, a la conflictolisis, y B, porque justamente sería la manera de culminar el proceso. Esta fase completa de reparación tiene una peculiaridad de que, en lugar de ser simpático-tónica, invierte el proceso, mostrándose de una manera vagotónica. Hay una vagotonía permanente, sin que olviden que, y deben recordar, que en el punto este intermedio, en la crisis epileptoide o epiléptica, en la epicrisis, hay un retorno rápido, como en cámara rápida, a todos los eventos de estrés que se generaron durante el periodo de la fase de conflicto activo. Este esquema es bien conocido. Vamos a ver ahora una muy larga caracterización. Bueno, aquí tenemos el programa especial y sensato de la naturaleza, o sea, el CBS, que partiría desde la fase de conflicto activo hasta el final, que ya después comenzaría la normotonía. Les decía que vamos a ver una frase muy larga, pero muy importante, o sea, una exposición muy larga, pero muy importante, que les traigo de la obra del Dr. Hammer, ya conocida esta obra, Testamento de una nueva medicina, parte 1, en la cual encontramos lo siguiente. En primer lugar, y vamos a ir con sumo cuidado, evaluando para después sacarle partido a la interesante frase. En primer lugar, como les decía, dice el doctor Hammer que si hasta ahora conocíamos aproximadamente algunos cientos de las denominadas enfermedades, con una observación mejor resulta que en cerca de la mitad de estas supuestas enfermedades el paciente tiene las manos frías, las zonas periféricas frías, es decir, los miembros en general, la piel, y que en la otra mitad de las supuestas enfermedades el paciente tiene las manos calientes y normalmente tiene fiebre. Dice a continuación el propio doctor Hammer que realmente solo se han encontrado alrededor, cerca de 500 tándems. Esta palabra tándem proviene del vocablo latino tandem, similar, con el significado de al fin, al cabo, a la larga, pero que nuestro idioma tiene entre sus acepciones, que es la que me interesa aquí, la referencia a un conjunto de dos elementos que se complementan, que es este caso. Es decir, si bien había una mitad con una peculiaridad y otra con la otra, realmente lo que se ha encontrado son cerca de 500 tándems, o sea, 500 pares en este conjunto, y que en la práctica, primero, tras el DHS, sigo leyendo lo que describe el doctor Hammer, lo que comenta, tras el DHS, primero hay una fase fría, que es simpático-tónica, de conflicto activo, y seguidamente, tras la conflictolisis, CL, una fase de reparación caliente, vagotónica, de conflicto resuelto. Este esquema del decurso de dos enfermedades afirma y confirma luego en sus trabajos el propio doctor Hammer, es una ley biológica natural. Veamos que ahí no termina la frase. Les decía que era una frase, no digo el texto porque es bastante largo. Todas las enfermedades, observen que el enfermedades está comillado, y ya sabemos el porqué, no es necesario detenernos en ello, que conocemos transcurren de esta manera si se llega a una solución del conflicto. Esta es condición básica que determina la definición de la segunda ley biológica. Es decir, solo si se llega a una solución del conflicto. Sabemos que si no se llega, habría un estrés permanente que podría conducir a la muerte del individuo. Esa es la razón por qué la enfermedad concebida por la medicina convencional y todas las variantes de la medicina actualmente es supuesta como un proceso negativo y muchas veces como un fenómeno erróneo de la naturaleza, realmente cumple una función que es evitar que ese proceso de estrés, de tensión constante, deteriore las reservas básicas del organismo y tratar de devolver al individuo a la etapa o al biorritmo de alternancia entre las etapas simpático-tónicas o de día y la etapa vagotónica o nocturna. Continuando con la exposición del doctor Hammer. Voy a volver otra vez con el segundo párrafo. Todas las enfermedades que conocemos transcurren de esta manera
si se llega a una solución del conflicto. Si miramos hacia atrás, vemos que la medicina convencional no ha interpretado jamás una sola enfermedad del modo correcto. Esta es una afirmación muy seria. De todas maneras, en el transcurso de la exposición de hoy voy a tocar este tema y voy a mostrarle por qué esta afirmación del Dr. Hammer. En las denominadas enfermedades frías no se consideraba la sucesiva fase de reparación o se la interpretaba erróneamente como una enfermedad en sí misma. Por ejemplo, en la gripe, en que el proceso, al ser mal interpretado, pues no se concibe la verdadera naturaleza y se empiezan a buscar a diestra y siniestra todos los posibles agentes causales que muchas veces son hasta risibles. En las denominadas enfermedades calientes, que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación que sigue a la fase de conflicto activo, se pasaba por alto la fase fría que había precedido o, nuevamente, se había interpretado como una enfermedad en sí misma. Esta completa frase vamos a tratar de fragmentarla un poquito en la presentación que voy a hacerles ahora, porque necesito de todas maneras que conceptuemos claramente a los efectos de las llamadas enfermedades frías y calientes esta dicotomía, a los tándems a que se refiere el Dr. Hammer. Así, el Dr. Hammer, comento aquí, presta atención sobre el hecho de que las llamadas enfermedades, según la medicina convencional, pueden ser agrupadas bajo una serie de aspectos comunes que permiten demarcar dos grupos muy bien definidos. Veamos cuáles son estos dos grupos. Por un lado, el primer grupo serían aquellas enfermedades que se corresponden con la etapa simpaticotónica del conflicto activo. Ya eso lo conocemos, así que no es necesario retomar la idea. Estas, las que corresponden con la etapa simpaticotónica del conflicto activo, constituyen la fase fría del programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS. Voy a usar el término SBS muchas veces sin repetir toda la expresión, ya ustedes lo conocen. ¿Cuáles son las características comunes de esta primera etapa? Bueno, pues prácticamente no sería necesario presentarlas, pero vamos a recordarlas. Frialdad en la piel y en las extremidades, constante estrés, por la tensión, el DHS que se está viviendo, la amenaza a la supervivencia que se está viviendo, pérdida de peso y del apetito, obviamente, se está en estrés, no hay tiempo para comer, hay que resolver el conflicto que amenaza la supervivencia. Dificultades para conciliar o mantener el sueño, lógico, hay que estar en estrés para poder darle solución inmediata, lo más rápido posible, a aquello que puede poner en peligro la vida. Mientras que el segundo grupo serían, en la medicina convencional, podríamos encontrar enfermedades que corresponden con la etapa vagotónica de reparación. Estas constituyen la fase caliente del programa biológico especial y sensato de la naturaleza, el SBS, y sus características comunes también son bien conocidas por todos nosotros. Lo que primero era frialdad y extremidad en la piel y en las extremidades, ahora se torna extremidades y piel calientes. Aquí hay una sensación general de pérdida de la atención, o sea, ese constante estrés que había se pierde, viene una sensación de bienestar por esa condición, y hay ganancia, obviamente, de peso y un buen apetito, pero sin embargo aquí hay cansancio, obviamente se vivió toda la etapa de estrés, por eso esta etapa vagotónica se implanta. Y adicionalmente, con mucha frecuencia, hay un estado febril frecuente. Quiero retomar esta idea de la manera en que la medicina convencional conceptúa el tema, porque a partir de aquí, reconociendo que justamente la medicina ha separado y ha diversificado su enfoque analítico, ha fragmentado no solo el cuerpo humano, sino la manera en que el cuerpo humano proyecta sus mecanismos defensivos, ha convertido esos mecanismos defensivos, esos procesos de supervivencia en algo nefasto, y le ha llamado enfermedad, y le ha considerado adicionalmente como algo terrible al cual hay que atacar, incluyendo los síntomas. Yo creo que en varias ocasiones he hablado de la fascinación por los síntomas que siente la medicina convencional. Obviamente, es explicable que el Dr. Hammer afirmara, sin lugar a dudas y con una solidez a toda prueba, que la medicina convencional no ha sido capaz de comprender una única enfermedad. Esto quizás explique lo atrevido de esta afirmación, quizás explique un poco también las inmensas presiones a que ha sido sometido el Dr. Hammer a lo largo
de su vida, producto justamente del reto que constituye el trabajo que realiza.